noches. Primero, felicitarlos porque ya es muy tarde y todavía están aquí todos. Les voy a platicar nuestra experiencia en ingeniería de tejidos, que es parte de lo que es medicina regenerativa, en el Hospital Infantil de México. Como sabemos, el Hospital Infantil de México es el primer hospital pediátrico que surgió en México. Y la filosofía de este hospital siempre ha sido pues ser vanguardia en asistencia, enseñanza e investigación. Con esta filosofía pues cuenta con un patronato que es integrante, entre ellos Roberto Hernández, o sea, grandes personalidades pues de México, y ellos apoyan al hospital. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando yo llegué, ahora sí que la camada de los médicos que estábamos en este entonces nos enviaron a Estados Unidos a capacitarnos en diferentes áreas. Aquí está el grupo de cirujanos que fueron a trasplante, a oncología, laparoscopía y ano recto. Y a mí me tocó, yo en ese entonces estaba recién a cargo de la jefatura de urología, y bueno, decidí hacer investigación básica. Dentro de los campos que había de investigación básica en mi área estaba la ingeniería de tejidos y la cirugía fetal, y bueno, pues me llamó la atención este campo y fue que decidí viajar para Boston, el Hospital de Niños de Boston. Estuve ahí del 99 a 2001. Recién empezaba este campo, al menos en nuestra área y en general. ¿Cómo se llama? Estuve con con el doctor Anthony Atala, y seguimos trabajando en colaboración hasta el momento. Él ahorita en ese momento él era el encargado del laboratorio de ingeniería de tejidos, ahora es el encargado de uno de los institutos más importantes en medicina regenerativa en los Estados Unidos, está en Carolina del Norte. Entonces, pues como ya vimos en el transcurso del día, la medicina regenerativa es un campo que incluye tanto la ingeniería de tejidos como la inyección de células y la terapia génica para restaurar la función de un órgano previamente dañado de manera irreversible, aunque también incorpora la investigación sobre la autocuración, donde el cuerpo usa sus propios sistemas, algunas veces con ayuda de material biológico extraño, para recrear células y reconstituir tejidos y órganos, como ya lo fuimos viendo. Entonces, se considera a la medicina regenerativa como un paso extraordinario en la evolución de la humanidad. Como sabemos, dentro de este campo, pues yo estoy realizando estudios tanto en ingeniería de tejidos como terapia celular. En el campo de ingeniería de tejidos, sabemos que los primeros estudios fueron realizados por Llanas, son los primeros reportes en ingeniería de piel. Sin embargo, el grupo de Vacanti fue el que realmente le dio, llamó la atención de toda la comunidad científica al desarrollar un cultivo de células de condrocitos en una matriz reconfigurada en forma de oreja. Esto pues nos hizo pensar la posibilidad de poder fabricar a partir de nuestras propias células nuevos tejidos u órganos, sustituir los que no estaban funcionando. Y el doctor Antonio Atala pues es el pionero en el campo de la urología en aplicación clínica. Entonces, nosotros sabemos que para formar un tejido, por ingeniería de tejidos, necesitamos las células y necesitamos matrices. Como vieron, las matrices pueden ser naturales, las cuales, como la submucosa intestinal, liberan factores de crecimiento y junto con las células ayudan a formar matriz y a reconstituir o a regenerar un tejido. También existen los materiales sintéticos, los cuales
a principios de los 60 pues no existían suturas. Después de los 60 empezó a haber suturas no absorbibles y posteriormente ya suturas absorbibles. Entonces, primero fue materiales que fueran inertes, posteriormente materiales que se fueran degradando, porque el hecho de que no se pudieran degradar da como consecuencia calcificación, que se calcifiquen los tejidos. Entonces se trata de que el polímero se vaya degradando y vaya permitiendo que las células vayan formando su propia matriz. Entonces las células humanas requieren de una matriz para poderse desarrollar y crecer. Entonces, ahora se están formando materiales nuevos que son, aparte, bioactivos, porque también se les puede adicionar factores de crecimiento para que también interactúen. Entonces, lo que hemos visto es que cada célula, cada tejido requiere que conozcamos cuál es su microambiente y así qué tipo de factores de crecimiento requieren. Cuando nosotros empezamos, pues era muy difícil para poder cultivar una célula. Nos llevaba un año, o incluso en el caso de las células vaginales nos llevó 4 años cultivarlas y crecerlas, porque no había muchos mitos. Se pensaba que el hecho de activar ciertos factores de crecimiento iba a activar oncogenes y por lo tanto había el riesgo de malignización, que eso pues no lo hemos visto. Ya posteriormente que se vio que eso no sucedía, pues ahora ya tenemos medios de crecimiento especiales para todo tipo de células, madre y de todos, y progenitoras. Entonces a mí pues me tocó vivir esa historia desde que se cultivaron las primeras células uroteliales, las publica el doctor Antonio Atala, todavía formando parte del grupo del doctor Bacanti. Entonces aquí está el doctor Antonio Atala. Entonces ellos fueron los primeros en cultivar células uroteliales y después estas células las sembraron en polímeros y vieron que mantenían genéticamente, no había ningún problema de malignización porque se utilizaba el factor de crecimiento epidermal, que en teoría es oncogénico. Entonces, ya una vez que se logró, de hecho, ellos fueron los primeros en cultivar 2 tipos de células diferentes, de una estirpe y de otra, y ver que no se mezclaban y que cada una formaba el tejido que tenía que reconstruir. Entonces, fue así como se pasó de la parte in vitro a la parte in vivo en animales y se demostró que era posible. No solamente que la matriz extracelular era importante, sino que también era importante la siembra de células de esta matriz, porque si no se sembraba células, no se formaba un tejido adecuadamente, como es en este segundo caso. Entonces, es importante tanto las células como una matriz. Entonces, después de haber hecho estos estudios en animales, nosotros, hasta la actualidad, muchos utilizan segmento intestinal para hacer la reconstrucción en vías urinarias. Utilizamos íleon, estómago o colon. Entonces, pues yo inicialmente ya llegué a hacer alrededor de 100 cistoplastías de aumento vesical y pues la verdad es que, por ejemplo, en una de ellas yo estaba muy feliz de que el niño estaba ya con continencia urinaria, se estaba sondeando y me dice, bueno, doctora, ¿y cuándo voy a poder yo miccionar? Entonces, o sea, en pediatría nosotros tratamos de restituir al niño a lo más cercano a lo normal anatómicamente. Entonces, bueno, eso me dio para mí el estímulo para poder ver qué podemos hacer para que este niño ya no se le haga el aumento vesical, sino busquemos otra alternativa, que esta es la última que aparentemente existía pues en este momento. Entonces, a partir de una biopsia de vejiga es posible aislar células uroteliales y musculares y reconstituir una vejiga. Esto fue presentado por el doctor Antonio Atala en el 2006. A mí me tocó todavía estaba yo en el 2001 cuando se estaban haciendo estos implantes de neotejido vesical. Entonces, a mi regreso a México,
pues formamos el laboratorio de ingeniería de tejidos y pues yo como uróloga pues me enfrento a este problema que es la patología de uretra, que son de las lesiones más severas que podemos ver en vías urinarias bajas y en las cuales pues cuando el defecto es muy pequeño pues se hace la anastomosis terminal y ya pasó todo, pero si el defecto es más de 2 centímetros ya es muy difícil hacer la reconexión y lo que necesitamos es se utilizaban injertos, pero mi experiencia, aunque se colocaba perfectamente, se hacía la cirugía, colocábamos el injerto, no había ninguna complicación, funcionalmente era todo un batallar con estos chiquitos porque no podían vaciar, tardaban mucho y la recuperación de los flujos era tardía y no tienen una buena calidad de vida. Algunos de ellos se quedan ya con su sonda. Entonces después de haber en este momento, cuando yo estuve también allá en el laboratorio en el Hospital de Niños de Boston, también se estaba desarrollando la experimentación, aparte de la aplicación clínica en vejiga, se estaban haciendo estudios experimentales en uretra y entonces ya había resultados de que era efectivo. Tanto y lo que también se vio es igual comparando con y sin células, que era muy importante el tener las dos cosas. Entonces, de tal manera que cuando llego a la Ciudad de México y formamos el laboratorio, una de nuestras prioridades fue avanzar este proyecto y hacer la aplicación a los pacientes. Entonces, primero se presentó el proyecto en el Comité de Ética y de Bioseguridad y de científico, y se procedió a hacer el experimento que consistía en matrices semisintéticas. Se sembraron células epiteliales del paciente a partir de biopsia de vejiga y células musculares. Y pues se logró, nuestros primeros pacientes son pacientes con trauma de uretra, 2 de ellos ya habían sido operados con las otras técnicas y son de uretra posterior, que es la lesión más severa. Entonces vemos que aislamos las células, las caracterizamos, vimos que hubiera viabilidad en los nuevas uretras y se realizó el implante. O sea, la cirugía es la misma que se hace para aplastía, o sea, el abordaje, el acceso es por periné, se diseca y una vez que se identifican los 2 cabos, se coloca el neotejido y se hace como un ensamble, se deja una sonda ferulando. Entonces, para mi sorpresa, porque a pesar de que yo ya había visto los estudios experimentales y yo ya había tenido la experiencia de aplicar injertos, me llevé la grata sorpresa de que el comportamiento de este nuevo tejido es mucho mejor que el de un injerto. Entonces, los flujos urinarios son adecuados, se forma tejido epitelial y tejido conectivo. Entonces, al hacer los estudios también de qué tipo de células estamos implantando, nos dimos cuenta que todas las células uroteliales son células del estrato espinoso, lo que estamos implantando. Entonces, una vez que se adhieren al tejido, forman todo el tejido epitelial. Otro de los problemas a los que yo como uróloga me enfrento es el caso de los pacientes con agenesia de vagina. Aunque no es un problema común, pues sí es un problema muy importante para los pacientes. Yo creo que es devastador para una niña saber que no tiene vagina. Y muchas de estas niñas se dan cuenta en la edad de adolescencia y tienen sus caracteres sexuales normales, tienen
su desarrollo sexual, sus características son normales, excepto que no saben, empiezan algunas a que no reglan, o otras niñas llegan con una tumoración abdominal porque tienen sangre en el útero que no puede salir. Entonces, las vemos con dolor abdominal. Entonces, aparte del síndrome Rokitansky, hay otros problemas que también cursan con problema vaginal, como la malformación, estados intersexuales, el cáncer o el trauma. Entonces, lo que tenemos para ellas que se utiliza es aislar un segmento de intestino que implica, es una cirugía muy compleja, que implica abrir cavidad abdominal, preparar el intestino, aislar un segmento con todo y su pedículo y después bajarlo a periné y dejar la bolsa. Pero esta pues es intestino, entonces toda la vida va a estar secretando moco, puede tener mal olor, puede haber estenosis en estas áreas. Y también, como se trata de tejidos diferentes, de diferente estirpe, está demostrado que hay desarrollo de metaplasia y de cáncer, o riesgo de desarrollo de cáncer. Entonces, la posibilidad de hacerle una vagina, de que pudiera funcionar una vagina, pues representa para estas niñas pues un avance importante, porque transformamos una cirugía complicada en una cirugía más sencilla técnicamente. Este proyecto también inició, de hecho a mí me tocó aislar por primera vez las células, cultivar las células vaginales. Lo que pasó es que yo ya llevaba un año trabajando con otras células y mi compañero que estaba trabajando con células vaginales ya se iba de vacaciones y lo habían regañado porque tenía ya 2 años y no había podido avanzar el proyecto, y le dije, bueno, déjamelo y te cuido tus células. Entonces, lo que hice fue probar varios cócteles de factores de crecimiento, y pues ya cuando él regresó ya le tenía sus cultivos, ya crecían las células y empezando para pasaje. Y eso hizo que avanzara el proyecto tanto de vagina como de útero. Entonces, se demostró que este neotejido vaginal que se formó, tenía también cierta contractilidad. Aparte, esto es lo normal, y cierta contractilidad. Entonces no solamente se formaba algo ahí como tejido, sino que sí tenía cierta función. Entonces nosotros avanzamos este proyecto también, y por vía la cirugía es a través de un acceso laparoscópico. Vemos cuando llegamos a periné, o sea, es doble acceso, tanto laparoscópico como perineal. Hacemos la incisión, hacemos el espacio, y ya una vez que está hecho el espacio se hace el implante del neotejido. Entonces, por ejemplo, esta niña no tiene vagina, se hace su vagina y vemos en la resonancia aquí la presencia de la estructura. Histológicamente, macroscópicamente, pues sí tiene igual que el control. Y también se les hizo estudios a ellas de índice de función sexual, y ellas pues no difieren de las pacientes normales. También empezamos a hacerlo en adultos con lesiones de uretra. Por ejemplo, este paciente había tenido un accidente a los 14 años, y aparentemente tuvo fractura de pelvis, hubo muchas otras complicaciones, pero de la uretra estaba más o menos. O sea, la uretra empezó a darle problemas 10 años después. Y pues de ahí se fue con uretrotomías, con dilataciones, hasta que le colocaron también mallas, y finalmente se obstruyó completamente. Entonces, cuando llegó conmigo, o ya con nosotros, él tenía ya una infección por pseudomonas resistente a todos los antibióticos. Entonces, de hecho, ya se había hospitalizado por sepsis, y decidimos preparar su vejiga, tomar su biopsia, y se le realizó el implante.
Ahorita llevamos 10 pacientes adultos, 3 pacientes adultos y con muy buena evolución. Vemos, estas son sus uretras. 2 de ellos fueron trauma y uno de ellos fue por infección. Y una infección de una uretritis que después le hicieron dilataciones y perdió un gran segmento de la uretra. Entonces, como vemos aquí, sus flujos pues son normales. También lo hemos hecho en pacientes con lesiones de uretra anterior. Estos pacientes, en la uretra anterior nosotros sabemos que el prepucio es el tejido ideal para hacer la reconstrucción, pero en este tipo de pacientes ya fallaron esas cirugías y entonces ya no hay tejido. Entonces utilizamos otro polímero, aquí utilizamos su mucosa vesical. Y pues vemos el resultado de 2003 hacia acá, con un flujo perfecto. También lo hemos hecho en pacientes que no tenían uretra. Este niño es un síndrome de Prunbelli, que tenía solamente un uraco permeable, por ahí estaba miccionando. Entonces primero hicimos la cirugía para hacer el avance de la uretra a periné para ver si era continente, y en un segundo tiempo hicimos el avance completo hasta la punta. Entonces el niño con síndrome de Prunbelli, que ustedes saben son pacientes que tienen vejigas que no tienen mucha fuerza, pues están vaciando completamente. Solamente llevamos 2 pacientes de este tipo, pero en los cuales sí también funcionó. Entonces creemos que la ingeniería de tejidos en vías urinarias es una mejor alternativa a utilizar en estos pacientes. Debería ya ser considerada como el estándar de oro en el manejo de estos problemas complejos. También estamos trabajando, como ustedes vieron, no con células embrionarias. Sabemos que la célula embrionaria sí puede dar origen a cualquier tejido, pero que en el organismo, como ya se mencionó, existen muchas fuentes de células madre y nosotros estamos trabajando con células de médula ósea como con células de adiposas. Estamos trabajando en colaboración con el Cinvestav a las células mesenquimales les estamos adicionando el gen haciendo que se exprese el gen productor de factor el FGF beta, y con eso logramos tener mayor número de células en menor tiempo. Esto para utilizarlo en el proyecto de ingeniería de hueso. Con la Universidad Autónoma Metropolitana estamos trabajando desde que llegué, nuestro primer proyecto fue a nivel experimental en cartílago, y con el tiempo yo pensé que iba a ser muy sencillo porque ya lo había hecho yo en ratones, pero al pasar a conejos lo que vi es que se deshacía el polímero. Entonces hemos ido aprendiendo lo importante aquí de la colaboración, del trabajo en colaboración, no solamente es que ellos nos manden los polímeros y nosotros sembremos las células, sino que nos reunamos y aprendamos cada quien. Entonces, de esa manera nosotros fuimos avanzando. Primero utilizamos el PGA, por ejemplo, el polímero que conocíamos. Después ya hicimos con policaprolactona, y actualmente ya estamos, incluso se está utilizando el polipirrol y lo estamos adicionando de matriz, de proteoglicanos, y con eso ya hemos obtenido un cartílago de características muy similares al cartílago normal. Finalmente, después de 10 años de investigación, ya tenemos los primeros trabajos en los cuales ya realmente nos convence el cartílago que estamos formando. En ingeniería de hueso también tenemos ya un tiempo trabajando,
y estamos probando la concentración que requiere el polímero, que es policaprolactona, ácido poliláctico y polipirrol, y estamos viendo qué concentración es la ideal de hidroxiapatita y buscando, recientemente esto fue lo que hicimos, ver qué concentración era mejor de hidroxiapatita, y posteriormente pues vamos a avanzar hacia adicionarle tal vez, ya vimos que a mayor concentración de hidroxi había mejor calidad de células, mejor viabilidad del constructo. Con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Departamento de Biomateriales, estamos trabajando en el diseño de biomateriales para vasos sanguíneos, adicionándole inicialmente, estamos usando polímeros no absorbibles, el PCU, y entonces lo estamos adicionando con fibronectina, y esto hemos visto que aumenta la cantidad de células endoteliales que se adhieren al polímero. Entonces, a mayor concentración tenemos mejor cantidad de células. Entonces, son estudios experimentales que también apenas, esta es una primera etapa, y vamos a seguir experimentos adicionando nuevos materiales y factores de crecimiento a la membrana. También estamos explorando la utilidad de la estimulación eléctrica directa en las células, ¿cómo se llama? En la diferenciación y maduración de las células, para ver qué tan importante es el estímulo eléctrico en los nuevos tejidos que estamos formando. Con el Wake Forest estamos trabajando, con el doctor Atala, estamos trabajando en regeneración de riñón. Estamos trabajando también en regeneración de esfínter urinario, ya tenemos varios niños continentes, y ingeniería de testículo, vejiga y piel. Estamos trabajando, estamos por iniciar, ya se hicieron los trabajos experimentales de siembra de células en tercera dimensión, y apenas vamos a hacer los trabajos clínicos. Entonces, pues sí, es para mí, pues quiero aprovechar para agradecer a Secretaría de Salud, a fondos federales y la dirección del hospital, que sí nos han apoyado, así como a las colaboraciones que estamos teniendo. Yo creo que es muy importante trabajar en colaboración, al menos en este campo, porque los dos crecemos, los dos aprendemos de los dos, y los dos vamos creciendo. También agradecer, es mi equipo de laboratorio, tengo una bióloga, una química, otro químico, mi esposo es cirujano también, y técnicos. Entonces, bueno, como lo dijo el doctor Rui Pérez Tamayo, la investigación es cultivar la actitud científica, no solo repitiendo lo que está publicado, sino intentar siempre mejorar. No se trata de abandonar la práctica de la medicina para dedicarse a la investigación científica pura, sino de ejercer la profesión desde una postura científica, con curiosidad y escepticismo bien equilibrados, que es como se debe practicar la medicina. Pues es todo.